Sartre y el existencialismo. Bueno, como su nombre medio que lo delata, Sartre es un autor de Francia, este es el señor Sartre. Era un poquito visco, pero bueno, con sus lentes lo podía mejorar un poco su vista. Sartre fue un filósofo francés del siglo XX, básicamente, de hecho, incluso él llegó a vivir la Segunda Guerra Mundial, así que la pasó mal en esa época. Él se valió de la obra de Nietzsche para reflexionar sobre la condición del ser humano, su modo de ser más propio, su esencia. ¿Bien? O sea, básicamente lo que le interesaba a Sartre era reflexionar sobre el ser humano. ¿Y a quién toma como punto de partida de su reflexión? Toma a Nietzsche, al autor que vimos la semana pasada. ¿Bien? Cualquier pregunta que quieran hacerme la pueden ir dejando en los comentarios. Bien, él concretamente va a decir varias veces esta frase que aparece en pantalla: la existencia precede a la esencia. ¿Qué es esto? Sartre sostenía que los hombres no tienen un modo de ser definido. ¿Bien? Esencia significa eso, el modo de ser de algo. No tienen un modo de ser definido, sino que son sus acciones, sus decisiones e incluso las circunstancias las que van moldeando a las personas. ¿Bien? O sea, no hay algo así como una esencia humana, una naturaleza humana, sino que son las circunstancias y nuestras propias decisiones las que nos van moldeando. ¿Qué significa decir que el hombre es lo que él se hace? Muy buenas, Paula. ¿Cómo estás? Estamos con Sartre, filósofo francés, que va a seguir un poco lo que es la línea de Nietzsche. Y él decía que básicamente el ser humano no tiene una esencia, sino que son las acciones de las personas las que lo van definiendo. Las acciones de las personas y también las circunstancias en las que vive, las que van definiendo a cada persona, pero que no hay una esencia propia del hombre. Lo mismo que Nietzsche decía que no hay cosas que valgan por sí mismas, sino que todo vale porque yo lo valoro. Del mismo modo, Sartre explicaba que no hay un modo de ser del hombre, no hay una naturaleza humana, sino que yo soy de una determinada forma porque elijo ser así, o porque hay circunstancias que me llevan a ser así. Bien, no hay un modo de ser propiamente humano, una naturaleza, una esencia humana. Todo lo que hay son decisiones, que pueden ser propias o pueden ser de otros, que nos afectan y nos definen. Eso es lo que él quiere decir cuando dice que las circunstancias me pueden llevar a algo. O sea, la decisión de otro es la circunstancia que me puede afectar. El ejemplo que él habrá dado con su propia vida, ya se imaginan cuál será. La Segunda Guerra Mundial. Muy buenas, chicas, estamos con el filósofo francés Jean-Paul Sartre, que es este señor que ven en pantalla. Básicamente él sigue la línea de trabajo de Nietzsche. Así como Nietzsche decía que no hay valores objetivos, no hay nada que valga por sí mismo, sino que todo vale porque yo lo valoro. Lo mismo decía que no hay una esencia humana, una naturaleza humana, sino que decía que el ser humano es como es porque elige eso. O porque hay alguna circunstancia que lo está llevando a elegir eso. ¿Bien? O sea, esto que dice acá, no hay un modo de ser propiamente humano, una naturaleza, una esencia, sino que todo lo que hay son decisiones, que pueden ser mías o de otro, que nos van afectando y nos van definiendo. ¿Qué significa esto? Que la decisión de otro me puede afectar a mí y me puede definir. Y bueno, significa situaciones como las de una guerra que él vivió, en donde la decisión que tomó otra persona terminó afectando la vida de él. O sea, probablemente él no hubiera sido la misma persona si hubiera pasado por la Segunda Guerra Mundial o si no. Entonces, la decisión de un líder político de Alemania lo terminó afectando a él, que es un ciudadano francés. Eso quiere decir con que la decisión de otro me puede afectar a mí, me puede definir. ¿Bien? Pero básicamente la idea central de Sartre es esta, como que no hay un modo de ser, una naturaleza, una esencia humana, sino que todo es lo que nosotros decidamos o lo que la circunstancia nos lleva a decidir. Bien.
esto es la libertad. ¿Bien? O sea, esto de decidir qué es lo que yo quiero hacer. Él le dijo una vez a un alumno que le dijo, usted es libre, decida, es decir, invente. O sea, él veía la libertad como este acto de creatividad, o sea, de que el ser humano se va creando a sí mismo, va definiendo qué es lo que quiere ser, qué quiere hacer, etc. Bien, o sea, veía la libertad como una posibilidad de hacerse a uno mismo. ¿Cuál es la relación entre libertad y responsabilidad? ¿Cuál es la relación? Sartre sostenía que, dado que no existe nada definido en el hombre, bien, no hay naturaleza, esencia, nada, todo lo que haga es responsabilidad suya. Atenti con esto. O sea, bueno, pero las circunstancias me llevaron. No, señor. Los otros pueden afectarnos con sus decisiones y sin duda alguna que esa circunstancia me va a marcar a mí, me puede marcar físicamente o emocionalmente. Pero cómo nos enfrentamos a esas situaciones es nuestra responsabilidad. ¿Se entiende? O sea, él daba el ejemplo de un prisionero de guerra que era, amenazado para que, que tenía la posibilidad de atacar a sus captores y morir como un valiente o dejarse capturar y sobrevivir a la guerra. Pero con deshonra o con deshonor, por así decirlo. Entonces él decía que está bien, hay una circunstancia que es que el enemigo me está capturando, pero yo decido cómo afronto esa circunstancia. O sea, yo decido si muero con honor o vivo con deshonor. ¿Se entiende? O sea, entonces, por ese punto va de que todo ser humano siempre es responsable de la decisión que tome. ¿Bien? No somos, o sea, el ser humano no es responsable de los actos de los demás, eso sería bastante ridículo, pero sí es responsable de las decisiones que toma. Y la circunstancia no es una excusa. ¿Bien? O sea, la circunstancia puede llegar a ser en todo caso lo que se denomina como un atenuante. Pero siempre hay un grado de responsabilidad de la persona a la hora de definirse a sí misma. Ese es el concepto básico de Sartre. También, como él, piensen también que él escribe gran parte de su teoría durante el siglo XX, donde todavía existían muchas teorías que decían que los seres humanos hacen lo que hacen más por presión social o inclusive por características biológicas, todavía está presente bastante de lo que fue el racismo en esta época, más por ese tipo de cuestiones que por decisión individual. ¿Bien? Entonces Sartre, frente a eso, responde que no hay una naturaleza humana o una esencia humana, o sea, tu color de piel o tu ascendencia o el lugar de donde venís no definen lo que vos haces con tu vida, lo definís vos. ¿Bien? De hecho, ampararte en eso para justificar por qué haces lo que haces es lo que él llamaba una... ¿cómo se decía esto? Ay, no me acuerdo el concepto, la palabra ahora, justo no me sale la palabra ahora. Mala fe, un acto de mala fe. O sea, es querer eludir la responsabilidad por tus actos. Inclusive tiene un encontronazo con otros filósofos franceses que decían que el ser humano es como es por las circunstancias sociales en las que vive. Él dice que no, que las circunstancias te pueden afectar, pero que la manera en que te enfrentas a esa circunstancia la definís vos. Entonces, también las circunstancias no te libran de la responsabilidad por tus actos. Bien. Así que bueno, este sería el señor Jean Paul. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas,
Nos vemos, terminamos con Jean Paul y vamos a explicar todo lo que es el coloquio y el final y todo lo demás. ¿Sí?